Hechos son amores y no solo buenas razones. El día de hoy nosotros vamos a avanzar en nuestra serie de sermones con un texto bien interesante, que es bastante extenso, pero no tan extenso como los de Nehemías. Capítulo 8 del libro de los Hechos, desde el versículo 4 en adelante. Cuenta dos historias. Primero, la predicación del Evangelio en Samaria y después la de Felipe y el etíope. Vamos a ver esas dos historias el día de hoy, ¿ya? Así que primero haremos lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Vamos a ver esa primera historia y después vamos a leer la historia de Felipe y el etíope, ¿ya? Que va desde el 26 al 40. Entonces, cuando ya nosotros empecemos a leer Felipe y el etíope, usted ya puede saber que vamos en la mitad del sermón, ¿ya? Así que tranquilos, va a tener todo el control del tiempo el día de hoy usted. Ya, predicación del Evangelio en Samaria. Dice así el versículo 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces esa es la primera historia que quiero que nosotros observemos el día de hoy, que tiene harto que ver con prejuicios, con los prejuicios que nosotros tenemos al momento de mirar a las personas, al momento de observarlas. El libro de los Hechos
tiene mucho que ver con eso, con romper la manera en que las personas ven el mundo. Y el guía para ver esa rotura, ese rompimiento, esa rotura de las cosas, cómo se rompen las cosas, está en Hechos 1.8. Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 vendría siendo el índice del libro de los Hechos. Ese es el índice, ¿ya? Entonces el libro de los Hechos nos va a contar cómo el Evangelio impacta en Jerusalén y así también en toda Judea. Cómo el Evangelio impacta en Jerusalén. Eso va a pasar en los primeros capítulos. Hechos 2, cuando el apóstol Pedro predica el Evangelio, es el Evangelio impactando en Jerusalén. Y aquí en Hechos 8, que es la historia que nosotros leímos del Evangelio en Samaria, es precisamente la segunda parte de este índice, cuando se nos empieza a contar cómo el Evangelio empieza a impactar en Samaria. Y después la siguiente historia de Felipe el Etíope es estos primeros atisbos de cómo el Evangelio empieza a impactar en los últimos confines de la tierra. Entonces vemos el impacto del Evangelio. Y ese impacto del Evangelio en Samaria se nos cuenta como una hamburguesa. Entonces, ¿y qué tiene que ver una hamburguesa en todo esto? Es esta hamburguesa o este sándwich que nosotros le llamamos, que quizás no sea muy agradable hablar a esta hora de comida, pero tiene que ver con la estructura del texto. La estructura del texto. Un sándwich vendría siendo, o una hamburguesa, vendría siendo de pan, una lechuguita, después un tocino para aquellos que no les guste mucho los vegetales, una lechuga o un tocino. Después viene la hamburguesa, que de hecho es lo más importante. Sin hamburguesa pasa a ser un pan con ensalada. Pero tiene la hamburguesa. Después pusimos nosotros una lechuga, la hamburguesa, después un tomate y después otro pan ya para cerrar esta hamburguesa. Entonces acá pasa lo mismo. Tenemos una estructura donde se repite, por ejemplo, una idea arriba, el pan, con la última idea presentada, que es la misma idea. Es el otro pan de abajo. Después uno avanza en el texto hacia el centro y va a tener dos ideas que se repiten de nuevo. Digamos, el tomate y la lechuga. Y después al centro tenemos esa jugosa carne, para aquellos que somos carnívoros, para los vegetarianos puede ser una not burger. Tenemos esa deliciosa carne que le da todo el sabor a lo que nosotros estamos comiendo. Es la idea central, ¿ya? Y aquí pasa exactamente eso. El versículo 4 al 8 nos habla de la proclamación de Cristo, de cómo Cristo es predicado. ¿Ya? Esa es la idea central de esos versículos, del 4 al 8. Y al final, del 24 al 25, también se nos muestra cómo los discípulos están predicando el Evangelio. De hecho, el final de este versículo 25 dice cómo en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces fíjense el pan de nuestro sándwich. Es la predicación del Evangelio. Después, del versículo 9 al 13, se nos habla acerca de Simón, de la conversión de Simón, de cómo él había aceptado, por así decirlo, esta fe. Y desde el versículo 18 al 23 también se nos habla de Simón, pero se nos explica con más detalle acerca de esa conversión, que parece que no era una conversión propiamente tal, sino que era una conversión. Parece que no había aceptado propiamente tal el Evangelio, sino que solo se había impactado por las maravillas que hacían. Entonces, ¿cuál vendría siendo la carne? Si nosotros ya nombramos el pan, que era la predicación del Evangelio, ya nombramos el tomate y la lechuga, que vendría siendo esta conversión de Simón, la carne propiamente tal, está entre los versículos 14 al 17.
que tiene que ver precisamente con... Lo vamos a dejar en pausa. Vamos a ver el pan del día de hoy. Vamos a ver el pan del día de hoy. Precisamente esta proclamación de Cristo. Versículos 4 al 8 dicen así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces aquí vemos cómo el Evangelio es algo que debe ser precisamente realizado en la medida que nosotros vamos andando, en la medida que nosotros estamos viviendo. No sé si conocen un texto famoso que dice: por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, enseñándoles a guardar todas las cosas y todo lo demás. Entonces, esa palabrita id, por tanto, id y haced discípulos, en estricto rigor debería decir: yendo, hagan discípulos. El imperativo de ese texto es el hacer discípulos. Esa es la orden. ¿Y cuándo debe ser realizada? En la medida que nosotros estamos andando, en la medida que nosotros vivimos. Entonces, en la medida que nosotros trabajamos, desarrollamos nuestras labores, debemos ver maneras de cómo hacer discípulos mientras trabajamos. Entonces, eso tiene que ver con empezar a observar la manera en que nosotros trabajamos, empezar a observar la manera en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros vecinos, empezar a observar la manera en cómo nosotros damos cada uno de nuestros pasos. Porque ya el evangelismo no se torna un acto específico que yo hago en una determinada actividad donde me junto con mis hermanos a predicar el evangelio en distintos lugares, sino que tiene que ver con una forma de vivir. Y precisamente eso es lo que plantea este texto. En la medida que ellos están siendo esparcidos, están siendo llevados de un lugar a otro por la persecución, ellos van haciendo discípulos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habían gran gozo en aquella ciudad. Ahí usted me va a decir, y yo también probablemente diga en mi corazón: ya, pero yo no puedo hacer todo eso. Yo no puedo andar levantando a aquellas personas que están con esas enfermedades, sanándolas o expulsando demonios. No es algo que uno haga regularmente o sepa cómo hacerlo específicamente, salvo por alguna película que uno haya visto por ahí en el cine. Pero, si bien esta es una muestra de poder específico de aquella época, sí apunta a una verdad que es aplicable a los días de hoy, en esta manera de hacer discípulos, que tiene que ver precisamente con la preocupación por aquellos que lo necesitan, por la preocupación por aquellos que necesitan el Evangelio. Y ojo, por favor, saquémonos esta idea de la cabeza con que tenemos gracias al catolicismo romano, que nos dice que los únicos necesitados del Evangelio son aquellos que tienen una necesidad económica. Sí, son necesitados del Evangelio, eso es una verdad, pero no son los únicos necesitados del Evangelio o los más necesitados del Evangelio. Los que necesitan del Evangelio son aquellos que tienen un corazón de piedra y que no reconocen a Cristo como el único Señor que existe en todo el universo. Independiente de los recursos que tú tengas, independiente si eres el más millonario de este mundo o el más pobre y necesitado de este mundo, si tu corazón es duro como una roca, tú eres un necesitado del Evangelio, pobre, triste y desnudo. Y si aquellos que nosotros conocemos tienen un corazón de roca, son absolutamente necesitados del Evangelio y somos nosotros los responsables de anunciar ese mensaje. Versículos 24 y 25, que era el otro pan de este sándwich, dicen exactamente lo mismo. Dice:
Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, es decir, en esta circunstancia específica que estabas viviendo, ellos siguieron testificando. Y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces fíjense, ellos volviendo a Jerusalén, yendo de camino a su destino, es ahí donde ellos continuaban anunciando el Evangelio. Probablemente cada uno de nosotros tenga proyectos de vida totalmente diferentes. Busquemos un objetivo de aquí a 10 años para nuestra vida. Quizás casarnos, tener hijos, obtener alguna propiedad dentro de las posibilidades del mercado, etcétera, etcétera. Quizás tengamos distintos objetivos de vida. Pero aún así, en el camino de ese objetivo, que no tiene nada de común el que tenga yo con la persona que está a mi lado, sí hay un objetivo común en ese andar, en ese caminar. Y ese es el hacer discípulos, el predicar el Evangelio. Entonces, a pesar de que tu objetivo final sea totalmente diferente al de cada uno de nosotros, aún así estamos en el mismo camino, que es el de predicar el Evangelio. Eso nos lleva también a vivir en comunidad, porque somos la comunidad de la palabra de Dios, la comunidad del Evangelio. Eso es lo que nos reúne, eso es lo que nos junta, eso es lo que nos da un propósito de vida. Y a lo mejor hoy día tú llegas acá sintiéndote solo. A lo mejor tú hoy, el día de hoy, llegas acá sintiendo una tristeza profunda en tu corazón, porque no te sientes acompañado por nadie, porque sientes que quizás nadie logra entender lo que hay en tu vida. A lo mejor tú llegas el día de acá profundamente triste porque a lo mejor no ves un objetivo en tu vida, porque no le ves sentido a tu vida. Pero déjame decirte que todos nosotros estamos en el mismo caminar del Evangelio. Todos nosotros somos hermanos porque somos los siervos de la palabra de Dios. Tú no estás solo. Podemos estar reunidos todos juntos en un mismo fin, que es la predicación del Evangelio. Tú tienes un propósito en esta vida. Tú tienes un objetivo en esta vida. Y un objetivo que vale la pena vivir, que es alcanzar más siervos para nuestro Señor. Y eso es lo que nos plantea esta historia en estos dos extremos. Y de ahí viene la lechuga y el tomate, que quizás a algunos no les guste mucho, pero podemos cambiarlo por tocino y queso. Entonces, dice así, versículos 9 al 13. Dice acerca de la conversión de Simón. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Entonces ya nos muestra un poco acerca del corazón de este Simón, de cuál es la manera que él se mueve. Después, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Entonces, si bien no nos dice directamente que Simón no se había convertido propiamente tal, si bien participó del rito del bautismo y todo eso, ya el hecho de esa sorpresa de Simón, del estar atónito, del presentarnos un poco la manera en cómo Simón se movía, ya el texto está apuntando en una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Precisamente la otra parte de esta lechuga o de este tomate o de este tocino y queso, que está del versículo 18 en adelante. Dice así: cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es ahí donde nosotros logramos ya, por fin, ver cuál era la verdadera intención del corazón. Es aquí donde se revela el corazón de Simón, donde se muestra, donde sale y brota por sus poros. Cuando él ve esas artes de magia, comillas, que eran superiores a las de él quiere eso. Él lo que en verdad quería no era reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Él quería esas señales y esos prodigios y milagros. Eso es lo que alentaba su corazón. Ese era el objetivo que él buscaba. Y es ahí donde nosotros vemos la reprimenda de Pedro, que le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, primero el texto nos muestra la constante predicación del Evangelio. Pero aquí nos muestra una advertencia también. Como en medio de esa predicación del Evangelio, nuestro deber también es ser sabios. Nuestro deber es mirar y entender que muchos llegarán a estas bancas, pero no por amor a Dios, sino que por amor a los regalos de Dios. Y por lo tanto su corazón estará puesto en idolatrías. Y es ahí donde nuestro deber es reprender, nuestro deber es discipular y disciplinar para que este pecado pueda salir de ese corazón y de esta manera este corazón transformarse de piedra a carne. Pero al fin llegamos a la hamburguesa, a la carne, a lo que le da el sabor a este sándwich propiamente tal. Mi esposa me mataría si yo digo estas cosas. Ella es vegetariana. Muy bien. Versículos 14 al 17. Dice así, y nos muestra un poco la experiencia de Pedro y Juan. Este es el centro del texto de esta historia. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué el sermón de hoy tiene que ver con el prejuicio y pasar del prejuicio al amor? Porque los samaritanos eran un pueblo especial para los judíos, especialmente odiado. Cuando un judío necesitaba, y pongámoslo así, digamos que aquí está Jerusalén, y él estaba acá abajo y necesitaba ir acá arriba, en el mapa, él, en vez de cruzar Samaria, él prefería darle la vuelta, no pasar por ahí, ni siquiera pisar esa tierra, para poder cruzar hacia el otro lado. Ese era el nivel de odio. De hecho, de ahí mismo nace la parábola del buen samaritano, donde los judíos eran caracterizados por pasar de largo, hacerle el quite a la persona que estaba tirada y herida. Y tiene que ver precisamente con eso, con esa práctica que ellos tenían de no pasar por Samaria, de denigrarlo, de entenderlo como algo maldito. ¿Por qué? Porque los samaritanos, en primer lugar, eran un pueblo rebelde a la sangre de David, por así decirlo. Donde después de Salomón, el reino del pueblo de Dios, de las tribus, se dividió en dos, por causa de los impuestos. Entonces fíjense, los impuestos son importantes y capaces de dividir naciones. Donde está el rey Roboam, que venía del linaje de David, y está Jeroboam, que era un general. Y este general dice: mira, rey Roboam, tú estás subiendo los impuestos, bájalos mejor, porque ya el pueblo estás pesando mucho la mano sobre este pueblo. Y es ahí donde Roboam, el hijo de Salomón,
él empieza a pedir consejos. Empieza a pedir consejos y dice a los más viejos, ¿qué debo hacer? Los más viejos le dicen, baja los impuestos porque el pueblo está sufriendo. Después Roboam va donde los más jóvenes y les pregunta, ¿qué debo hacer? Y los más jóvenes, llenos de sabiduría, le dicen, sube los impuestos. ¿Qué se cree este pueblo que viene a recriminarte a ti? ¿Qué se creen ellos si tú eres el rey y todo lo demás? Y es ahí donde el rey Roboam, también muy lleno de sabiduría como su padre, en vez de oír al pueblo que le pedía que bajara los impuestos, él decide subirlos y pesar aún más su mano. Y es ahí donde las tribus se rebelan y se van con Jeroboam al reino del norte. Y en el sur queda precisamente Roboam, que era el hijo de Salomón, que decidió subir los impuestos. Ya. ¿Qué pasó? En el reino del norte, por ese temor de que, como en el sur estaba este linaje de David, el reino del norte empieza a acceder a todas las demandas del pueblo. Y el pueblo no siempre tiene la razón. Entonces, el pueblo, por ejemplo, se quería mezclar con otras naciones. Y lo hicieron. El pueblo quería adoptar a otros dioses, porque sus esposas eran de otras naciones y adoraban a otros dioses. Y como el hombre generalmente obedece a su esposa, entonces, ¿qué pasó? Se empezó a adorar a otros dioses. Entonces, cuando nosotros vemos los libros de los reyes o de las crónicas y todo eso, y se menciona el reino del norte o algún rey del reino del norte, siempre se dice, y el rey hizo lo que era horrendo o horroroso delante de los ojos de Dios. El rey tanto hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El rey tantito hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y así constantemente. Ese reino del norte que hacía constantemente lo malo delante de los ojos de Dios, que incluso sacrificaba a sus hijos a los ídolos, ese es Samaria. Que se mezcló con los otros pueblos. Ese es Samaria. Y el reino del sur, que no lo hacía nada de mal tampoco, también adoró a los ídolos. También entregó a sus niños a quemarlos a Moloc, también entró en la idolatría, también hacían lo malo delante de los ojos de Dios, pero de vez en cuando aparecía un rey que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, un tal Josías, el rey Josías, que él botó todos los lugares de idolatría, que separó precisamente todos estos elementos o sacerdotes que eran para los ídolos, los expulsó de la nación, etcétera, etcétera. Entonces, de vez en cuando en el reino del sur surgía alguien que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, mientras Samaria, que era el reino del norte, o que vendría siendo el resultado del reino del norte, cayó y no se levantó más, el reino del sur cojeaba. Así que entre los dos, obviamente los judíos que venían de este reino del sur se creían superiores. Entonces para ellos un samaritano era la pudredumbre de la pudredumbre. Era lo más asqueroso que podría haber, precisamente por esta situación. Entonces hablar con un samaritano era significado de inmundicia. Por lo tanto, tendrían que lavarse, hacer sus ritos de lavamiento y para poder adorar a Dios. Entonces, ni hablar con un samaritano. Y es aquí donde nosotros vemos un acto de inclusión, verdadera inclusión. Es aquí donde nosotros vemos a Pedro y Juan, que dicen los samaritanos. Esto que era tenido por el pueblo judío como lo más podrido de lo podrido, son parte de nuestra iglesia. Ellos son nuestra iglesia. Ellos han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Y nosotros no debemos verlo como algo podrido, como algo inalcanzable, como algo ya entregado a los perros. Sino que todo lo contrario. Es ahí donde la iglesia envía a Pedro y a Juan, los más grandes apóstoles de aquella época. Pablo todavía no se convertía, por así decirlo, los más significativos, los líderes de los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
Ya no está esta dinámica de prejuicio en su corazón. Han sido corazones transformados, que ahora lo único que hacen es amar a aquellos que necesitan del Evangelio. Por eso es el centro de esta hamburguesa, porque tiene que ver cómo el Evangelio llega a lo más despreciable. Y esta es una enseñanza preciosa para nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza preciosa? Que nosotros somos geniales por haber sido alcanzados por el Evangelio, por haber sido escogidos. ¿Había algo en nosotros? No. Si hay algo que nosotros podemos ver en las Escrituras de por qué nosotros fuimos escogidos, es porque nosotros éramos lo más despreciable. Ese despreciable somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien te pregunte, ya, pero tú que te dices escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué te escogió Dios? Porque soy lo peor de lo peor. Porque soy lo más despreciable de este mundo. Por eso me escogió Dios. Eso es lo único que hay en mí que hizo que Dios me escogiera. Probablemente nos tilden de locos, pero está bien. Para el mundo esto es locura. Y después viene la historia de Felipe y el etíope. Porque si ya los samaritanos eran despreciables, el etíope aún más. Porque él ya ni siquiera tenía un grado de sangre de David, del pueblo judío. Porque era un gentil. Era alguien que no tenía ni siquiera ningún tipo de acceso a Dios. Y es aquí donde dice precisamente así, vamos a ver algunos principios que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, versículo 26 del capítulo 8, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El primer elemento que nosotros vemos tiene mucho que ver con lo que nosotros vimos anteriormente. Si tú quieres predicar el Evangelio y no sabes cómo hacerlo, aquí vienen las instrucciones. Primero, yendo. Yendo, predica el Evangelio. Tienes que estar atento a las oportunidades que Dios te da de predicar el mensaje de la cruz. Chipea tu mente, organízala de tal manera que puedas estar atento a los momentos que Dios te da para la predicación del Evangelio. Yo soy pésimo en eso. Pésimo en eso. Dejen contarle una experiencia personal. Un cagüín. El mundo de la moto, yo ando en moto de vez en cuando, voy a dejar de hacerlo porque está en venta, paso el aviso. Ando en moto y el mundo de los moteros es muy amigable, es muy amistoso. Aunque se ven rudos y con chaquetas de cuero, menos yo, con chaquetas de cuero y barbas y todo eso, son muy amistosos entre ellos. De hecho, si una moto pasa por la otra así, cruzándose, se saludan, aunque no se conocen. Si se ven dos motos, por ejemplo, poniendo benzina, se van a poner a conversar de las motos. Y así sucesivamente. Si uno ve a alguien con casco y otro también anda con el casco, uno ya tienes moto. Entonces, hay una amistad ahí bien importante. Y pasó que yo fui a una bencinera a inflar las ruedas y había otro chiquillo en moto. Y nos pusimos a conversar. Nos pusimos a conversar, como típico del mundo de las motos. Y es ahí donde él me dice, pucha, yo estoy recién aprendiendo y todo eso, pudiésemos juntarnos para salir a dar vueltas por Conce. Entonces, y yo dije, ya, pues ningún problema, te doy mi número de teléfono y todo eso. Todavía no me llaman, han pasado como 3, 4 años más o menos. Pero es ahí donde yo desaproveché una oportunidad de formar amistades significativas y crear instancias de predicación del Evangelio.
¿Por qué? Porque yo era el responsable como creyente de pedirle el número a él. Yo era el que tenía que estar atento de que yo estoy en esta misión. Y esta misión es 24/7. Yo era el que debió haber guardado ese número. Yo era el que debió haber estado atento. Yo era el que debió haberle hablado al tiempo después y decirle, ya, juntémonos, vamos a dar una vuelta. Vamos a Lenga a comer unas empanadas. O etcétera, etcétera. Crear esas oportunidades de formar amistades significativas y predicación del Evangelio. Ganar ese privilegio de habla a través de la amistad. Ese privilegio de predicación del Evangelio. Yo soy el que tiene la buena noticia para aquel que está perdido. Y por eso debemos estar atentos a todas esas oportunidades que Dios nos da. No es una recomendación a que tú vayas y te compres una moto y aprovechar esas oportunidades, pero a lo mejor cuántas oportunidades Dios te está dando en tu vida. En el trabajo que tú desarrollas, en el lugar donde tú estudias, en el colegio donde estudias, en la universidad donde estudias, los hobbies que tú tienes. Todos ellos son oportunidades de predicación, de presentación de las buenas nuevas del Evangelio de la cruz. Aprovéchalos. Segundo lugar, ¿cómo poder predicar el Evangelio? Versículos 30 al 33. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Segundo elemento, lee las Escrituras. Lee las Escrituras. A lo mejor tú me puedes decir, pucha, pero es que yo no soy hábil explicando, yo no soy hábil enseñando, yo no soy hábil al momento de qué le voy a decir a esta persona en el problema que está viviendo. Lee las Escrituras con él. Lee las Escrituras con esa persona. Y también prepárate para lo que viene después de la lectura de las Escrituras, que es precisamente lo que sigue a continuación. Entonces, en primer lugar, yendo debemos predicar, debemos aprovechar las oportunidades. En segundo lugar, debemos leer las Escrituras con aquellas personas con las cuales nosotros hemos aprovechado estas oportunidades. En tercer lugar, explica las Escrituras, pero explícalas de la siguiente manera. Fíjate en lo que hizo Felipe. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El deber de nosotros como creyentes es llevar a esta persona a la experiencia del camino de Emaús. ¿Cuál es el camino de Emaús? Es cuando Cristo, después de haber resucitado, junto a sus discípulos, les hizo arder su corazón. ¿Por qué? Porque les mostraba cómo la Escritura desde Génesis y toda ella hablaba acerca de Cristo. Nuestro deber es mostrar las Escrituras no como un libro de diferentes principios morales, no como un libro de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, sino que debemos mostrar las Escrituras como ellas hablan acerca de Cristo, de su obra maravillosa, y que eso es lo que impacta en nuestro corazón. Le podemos poner un montón de nombres a eso. Le podemos poner hermenéutica, le podemos poner ciencia de la interpretación, le podemos poner exégesis, le podemos poner distintos nombres técnicos. Pero en estricto rigor es presentar a Cristo desde las Escrituras. No presentar lo bueno que somos, no presentar cómo nosotros le obedecemos a esta palabra, no cómo nosotros seguimos constantemente esos pasos, no como un libro de reglas, sino que como ellas nos anuncian la maravillosa gracia de Cristo. Ese es nuestro deber.
el camino de Emaús. Hacer que arda el corazón por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, luego de aprovechar oportunidades, luego de leer la Escritura con aquellas personas con quienes aprovechamos estas oportunidades, luego de explicar las dudas que puedan surgir, llevándolos siempre a Cristo, versículos 36 al 40. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es aquí donde todos nosotros entramos en el evangelismo como un pueblo. A él no solo se le explican las Escrituras, no solo se le leen las Escrituras, no solo se aprovecha la oportunidad, sino que también se le inserta en una comunidad. Él ahora pasa a formar parte de una comunidad de fe. Ahora pasa a tener sus necesidades cubiertas por esta comunidad de fe. Es ahí donde cada uno de nosotros podemos depender de aquel que está a nuestro lado, de aquel que se sienta en la banca de atrás, de aquel que se sienta en la banca de adelante, porque somos una comunidad de fe que vive bajo el mismo bautismo, que tiene un mismo Señor, que ama a un mismo Dios. Y esa es la invitación que quiero hacerte el día de hoy. En primer lugar, no discriminar entre las personas a quien tú le predicas. Por ninguna razón, ni sea económica, para arriba o para abajo, ya sea política, para un lado o para el otro. No discriminar, porque todos tienen un corazón duro, de piedra, que necesita a Cristo. Y en segundo lugar, a la hora que tú quieras predicar este evangelio, aprovecha tus oportunidades, lee la palabra de Dios, muéstrales a Cristo en esa palabra y ayúdalos a entrar en esta comunidad de fe. Y de esa manera podamos seguir creciendo como un pueblo que dobla sus rodillas ante el Rey de Reyes. Oremos a ese Rey. Amado Dios, vamos delante de ti, agradecidos, oh Señor, porque tú hablas a nuestro corazón por medio de tu palabra. Porque tú nos revelas, oh Dios, que muchas veces en nuestro corazón hay prejuicios. Muchas veces sentimos que hay personas que no necesitan de tu palabra, porque a lo mejor tienen una vida en este mundo cómoda. Pero por favor, abre a nuestro corazón a darnos cuenta que son profundamente necesitados, pobres, ciegos y desnudos, y que necesitan de tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta, oh Padre, de las oportunidades que tú colocas en nuestro camino para predicar el Evangelio. Ayúdanos a entender que estamos en una misión que es 24/7. Ayúdanos, oh Dios, a que cuando lleguemos a aprovechar esta oportunidad podamos leer tu palabra sin tener vergüenza de ella, Señor. Ayúdanos, oh Dios, dándonos las capacidades de poder explicarla, de poder llevar a aquellos que necesitan de ti a tus pies, oh Padre. Y ayúdanos también, oh Padre, a no llenarnos de nuestro ego y entender que estas personas no son discípulos nuestros, sino que son discípulos de ti, oh Padre, y que necesitan de ti, y necesitan estar en tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por favor, oh Padre, abre nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.